Hace 66 millones de años, los dinosaurios dominaban a placer los eslabones tróficos y la cadena alimenticia. Todo esto sin oposición alguna de ningún otro ser. Eran los reyes. Pero un objeto extraterrestre fuera de este mundo caería literalmente del cielo para cambiar esto y para usurpar a los saurópsidos no solamente de su dominio, sino también de su existencia. 12 kilómetros de desastre era la magnitud de tal asteroide que cerraría las puertas a algunos y abriría las ventanas a otros. Allá, en lo que hoy conocemos como Yucatán, en México, el desastre que inició una debacle ocurrió bajo una casualidad tremenda que se convirtió en una dura realidad, porque solamente 13% del planeta tenía las condiciones idóneas para iniciar tal apocalipsis para los dinosaurios. Yucatán era uno de esos lugares. Y es así, de haber impactado en cualquier otro sitio, probablemente los dinosaurios se habrían sostenido con la fuerza suficiente para rechazar el cesamiento de su existencia y así poder continuar con su linaje y con el dominio que habían establecido. Y es que el lugar ideal y la razón por la cual es señalado de tal forma viene de la presencia de abundantes hidrocarburos que al recibir el contundente golpeo del asteroide liberó hollín. ¿Qué es el hollín? Un producto de un proceso que es incompleto, que requiere sí o sí de materiales orgánicos como lo es el carbón. El efecto que generó el impacto del asteroide y la liberación de hollín fue en la atmósfera muy alarmante y muy drástico, e inició una tendencia de enfriamiento que veremos aquí en el límite KPG, donde nos encontramos y a través de todo el subsiguiente Paleógeno. Rayos solares absorbidos y reflejados hacia el espacio, las calientes temperaturas ya no lo eran tanto. 14 grados de descenso, algo tan brutal, tan bárbaro, que acabó con el 75% de la vida existente hasta el momento, descartando cualquier acusación que puedan recibir los dinosaurios de debilidad. Sea como fuere, la realidad es que el dominio de los dinosaurios se disipó tras el evento, y su gran imperio trófico y dominio sobre la Tierra llegó a su lamentable fin para sí y a una ansiada conclusión para varias clases de seres que habían vivido por mucho tiempo debajo de la sombra de aquellos gigantescos e inalcanzables dominadores. El Cretácico termina así y da paso al antiguo nacimiento, el llamado Paleógeno, la época más antigua del primer periodo de los tres a abarcar. Esa es la que veremos ahora, que se llama parecido al periodo Paleógeno y es el Paleoceno. Aquellos seres que deseaban el fin de los dinosaurios son dos, y uno de ellos está fuertemente ligado a estos mismos. Son las aves, que también son saurópsidos y evolucionaron a partir de los manos de ladrón, también conocidos como maniraptores. Se dice de ellos que son los últimos dinosaurios, en opinión de ciertos individuos,
y las aves fueron los principales mandamases, los herederos, en la nueva realidad que se formó tras el límite Cretácico-Paleógeno y la ausencia de los dinosaurios con este. El clima frío se empezó a estabilizar en el Paleoceno debido a la actividad volcánica, pero ni de cerca volvió al promedio anterior al límite KPG y al golpeo del asteroide. Así iniciaba el Paleoceno y el Paleógeno también. El Paleógeno cuenta con 3 épocas que conllevan decenas de millones de años. La primera de ellas, como dije, se llama bastante parecido y es el Paleoceno. El Paleoceno, y a través de toda la época del Paleógeno, su siguiente en fila, el Neógeno y finalmente el Cuaternario, tendrá una tendencia bastante clara, climática, de enfriamiento, hasta el final de las últimas glaciaciones de el Pleistoceno. Otra muy clara proyección desde el Paleoceno hasta el fin del Oligoceno es el inicial dominio de las aves, que se ve opacado por las condiciones perfectas para el crecimiento y posterior incrustación de los mamíferos como dominadores. Los mamíferos, eran bastante pequeños, lo que toma mucha razón de ser cuando nos damos cuenta que estuvieron detrás del protagonismo de los dinosaurios por mucho tiempo. El mandato de los mamíferos en el Paleoceno no sería, y aún estaría lejos de plantarse. Por tanto, debemos concentrarnos en las aves. Los bípedos con alas empiezan a expandirse por todo lugar al cual se podía física y fisiológicamente llegar. Eran temidos y con gran razón. Eran seres muy gigantescos con garras y una brutalidad visceral. Todos estos campos y oportunidades generan una diversificación que llegará hasta nuestros días para las aves. Aquí nacen muchas de las familias y órdenes que conocemos: los pájaros, las aves rapaces diurnas, los falcones, y para el final del Paleoceno, el pastel es completado con la cereza de las aves rapaces nocturnas, los búhos siendo el miembro más icónico de este grupo. Los reptiles, curiosamente, pudieron tener mayor adaptación y ocupación de nichos en el Viejo Nuevo. Así se conoce también al Paleoceno por su etimología en griego, el Viejo Nuevo. Añadido a ello, un detalle digno de traer a colación es que la vida marina, debido al clima templado, sufrió un desplome en su variación. Anteriormente se mencionaba que el planeta entró en un proceso de enfriamiento, pero esto no exceptúa ni descarta las vicisitudes propias y características del planeta. Al final del Paleoceno, en los últimos 20.000 años de los 10 millones de años que dura esta época, el planeta aumenta de temperatura, y con esto muchos seres que adaptaron a las condiciones templadas del Paleoceno perecieron con el aumento de 7 grados Celsius. Ninguna especie es invulnerable, y una dificultad así puede borrar muchas estirpes con facilidad. Siempre hay que recordar el ejemplo de los dinosaurios, que pasaron relativamente rápido, de ser dominadores a extintos. Muchos seres entonces en el máximo térmico Paleoceno, Eoceno,
también son víctimas de las olas climáticas y dejan de vivir. Su existencia finaliza. Comienza el instante del alba nuevo, o nuevo amanecer, una época de diversificación sin precedentes ni procedentes en el planeta Tierra. Pues hace 56 millones de años, el Eoceno, o nuevo amanecer, iniciaba su transcurso con una demarcación terrestre bastante llamativa y bastante reconocida, porque en este momento se forman algunas de las cadenas montañosas y cordilleras más conocidas de nuestros días, los Alpes y el Himalaya siendo las referidas. Recordando lo que se ha dicho, el clima después del límite KPG tenía una proyección de enfriamiento. Insisto en esto porque es muy importante para el futuro. Esta proyección de enfriamiento, esta tendencia de descenso en el clima promedio de temperatura, pero en el reemplazo de Paleoceno a Eoceno ocurre lo que mencionaba, un calentamiento del clima. Y debemos tener esto en cuenta porque el clima inicial del alba nuevo empieza caluroso y sigue bajando hacia enfriarse, a un enfriamiento. Poco a poco en el transcurso de los millones de años en los cuales el Eoceno ocurrió. Este calor con el cual inicia benefició grandemente a los mamíferos, en especial herbívoros, puesto que las temperaturas eran constantes y las estaciones eran inexistentes. Aquella clase de animales tenían un buffet todos los 7 días de las semanas que duró un año. Mucha vegetación y este alimento que no escaseaba provocó el crecimiento en tamaño prolongado y sostenido no solo de los mamíferos, pero de los mamíferos herbívoros, pero también indirectamente o directamente de los depredadores que cazaban a estos herbívoros. También presentaron un incremento en sus dimensiones corporales, algo que es bastante elemental. Un depredador, por causa y por lógica, no puede hacer predación exitosamente sobre seres que sean 3 o 4 veces mayores que él. El silencioso crecimiento en un futuro aún relativamente lejano permitiría a la clase mamíferos desafiar a los dominadores del planeta en aquel momento, las aves, pero no era el momento en el Eoceno, sino en el procedente Oligoceno del que hablaré en el futuro medianamente inmediato. Siguiendo por nuestra línea actual del Eoceno, las aves habían entrado en la era dorada de su yugo en la cadena alimenticia. Habían sido claramente los mayores favorecidos del límite KPG porque heredaron gran tamaño y una brutalidad con pocos paralelos. Y aquella debacle borró a todo rival que pudiera hacerles frente. Sigo insistiendo que estaba desarrollando a una clase de seres que los desafiarían, pero no en ese momento del Eoceno. Entonces, los seres de ala y pico mandaban a placer y ocuparon muchos nichos y territorios en todo el planeta. Castornis, un género de ave, es un ejemplo claro de ello, pero su fama viene de una confusión, ya que en primera instancia se pensaba de ella como un ave despiadada, un ave brutal, que dominaba en lo que conocemos hoy antropocéntricamente como Europa, América del Norte y Asia. Se creía que era un depredador
visceralmente feroz. Pero esta visión fue borrada por estudios posteriores. Pues verán, aquellos argumentan que la ave de la que hablo, del género de aves que hablo, Castornis, era una gigantesca ave de aspecto aterrador, sí, pero herbívora. Sea lo que fuere, aquel caso no tiene comparación con las aves que poblaron el sur de América. Ellas sí que eran depredadores brutales y únicos por su misma esencia. Hablo del orden de los fororrácidos, que son conocidos como las aves del terror, unos super depredadores. Sus características corporales son muy alarmantes. Medía 3 metros y hacía uso de sus garras gigantes sumadas a una impresionante agresividad para finiquitar a sus presas. Además de ello, otros eventos importantes que ocurren en esta época es la aparición de los cetáceos, que son mamíferos adaptados a la vida marina, y el surgimiento de los ungulados que llegan hasta nuestros días, tales como los camellos, las vacas, los cerdos y las ovejas, entre otros. Estos seres habían llegado para quedarse, pero pronto se darían cuenta que no todo era tan fácil y sencillo. El Eoceno tiene 2 eventos que marcan su existencia y ahondan la tendencia de enfriamiento del planeta que llegaría hasta el Pleistoceno y que con tanta vehemencia aquí es mencionada. No importa qué tantas vicisitudes tomaran estos tiempos, siempre el frío terminará imponiéndose. Tras el fatídico día que fue para los dinosaurios el golpeo del asteroide contra la Tierra, la colisión del asteroide contra la superficie de la Tierra. Todos los seres vivos tienen límites de supervivencia, claro está, y el clima es el más fuerte de ellos. Ningún ser vivo, por más adaptado que esté a ciertas condiciones, ya sea frío, ya sea calor, puede recibir estos cambios tan fuertes y sobrevivir a ellos. Ni el oso polar, ni cualquier ser que puedas pensar hoy en día podría sobrevivir una disminución de temperatura de 40 grados. Y eso que el oso polar es uno de los seres que mayor y mejor adaptados están al frío. Asimismo, animales calientes, animales o seres adaptados al calor no podrían sobrevivir a un aumento de temperatura de 40 grados de promedio. Esto es así de simple. Y así es la lógica que ha seguido y que sigue la vida en el planeta Tierra, hoy, ayer y mañana. Entonces, con esto en mente, decía que el Eoceno tiene 2 eventos que lo marcan y ahondan la tendencia de enfriamiento de la que yo hablo. El primero de estos eventos que marcan al nuevo amanecer es el Azola, en honor a este nombre al helecho que causa el enfriamiento. La localización donde empieza tal modificación es en el Ártico. Algo curioso, y lo sabrán tras ver el segundo evento. Azola puede colonizar y acrecentar con facilidad sus dimensiones en aguas dulces. Tiene gran potencial para generar nitrógeno y absorber dióxido de carbono. Resulta que tras estos procesos de generación y absorción, la planta cae a las profundidades de las aguas que habitaba allí. Quedaba sepultada por las características tan llamativas del Ártico, sin pasar por procesos de descomposición, lo que genera o lo que conduce
aquel dióxido de carbono no fuese liberado entonces. Es esa la razón del enfriamiento. Un pequeño abrebocas, dicen algunos, de lo que sería la época de lo más nuevo, o el Pleistoceno en un futuro algo lejano, con las glaciaciones sistemáticas. Este evento marca el final del primer tercio del Eoceno y también marca un poco aquella cuestión, finaliza aquellas características las cuales había tenido defecto el máximo térmico Paleoceno-Eoceno, y apunta las condiciones que la Tierra seguirá en el futuro. Esas propiedades toman mucha mayor profundidad con el segundo evento, aquel de las corrientes marinas circumpolares antárticas. Y ya ven lo curioso que es, uno del Ártico, el Azola, y otro de la Antártica. Este segundo evento rompería en un hecho, la gran ruptura, que sería el causante de la eliminación de muchos linajes de seres, en especial de mamíferos. En primer lugar, porque baja los niveles del mar, y esto en consecuencia da el resultado y el encuentro entre criaturas que compartían mismos nichos, pero en diferentes lugares. Y la regla es simple: dos seres no pueden convivir en el mismo nicho. O uno abandona aquel, o en la competencia uno de los dos perece. Y en segundo lugar, porque hace caer las temperaturas aún más, pero no solo eso, sino que también implanta estaciones por primera vez en la Tierra después del límite KPG. Muchos mamíferos no pudieron sostenerse y superar esta gran ruptura, pero aquellos que lo hicieron pronto reclamarían una cuota más alta de protagonismo en los eslabones tróficos del Oligoceno y podrían enfrentarse a las aves. Por eso es tan clave la época a la que acabamos de llegar. La gran ruptura finaliza el nuevo amanecer y empieza el poco reciente, el Oligoceno. Por su etimología en griego, el poco reciente, sí. Es una época que sigue con esa propensión hacia climas más fríos que el planeta abrazó. Esa gran ruptura ocurrida en la frontera entre el Eoceno y el Oligoceno, muchos mamíferos cesaron de existir, pero los que sobrevivieron ya eran más grandes y toman formas que son más comunes a nuestro ojo contemporáneo. Se trae a colación al Mesohippus, un antepasado icónico muy reconocido de lo que hoy sería el género Equus, de lo que hoy es el género Equus, por supuesto, la estirpe de los caballos, las cebras y asnos modernos. La diversificación genética jugó a favor de los mamíferos y en segundo puesto de los reptiles. Los seres que sobrevivieron a la gran ruptura rápidamente debieron adaptarse en un mundo estacional muy diferente a que produjo aquel que produjo el límite KPG y alejadísimo de los familiares bosques tropicales que aquel introdujo. El bioma que empezó a ganar más fuerza ahora fue el bosque que cambia de hojas de acuerdo a las estaciones, el caducifolio. Por eso las estaciones y estos bosques cambiarían para siempre la vida. En esta época nacen los primeros carnívoros mamíferos dominantes, el orden Creodonta, un orden de seres con una composición dental algo diferente a lo que vemos hoy en día. Y este orden se componía en dos, los oxiénidos y los yaenodontes, que tenían un promedio de consumo de carne de 95% en su dieta. Una cifra elevadísima, incluso bajo los estándares de algunos mamíferos del hoy. Contrario a lo que su actividad nos haría pensar, y asimismo sus nombres,
El orden Creodonta no es antepasado de los carnívoros actuales y los Llaenodontes no tienen parentesco con las hienas modernas. Debemos una mención destacada al orden Creodonta con algunos de sus principales exponentes, siendo Patriofelis y Yainailurus. Recalco e insisto que no tienen ningún punto común genético con las hienas ni con ningún otro carnívoro contemporáneo del cual tú puedas pensar. Solamente comparten el actuar en búsqueda de presas y carne. El orden Creodonta ya estaba en capacidad de luchar por la cima alimenticia en muchos nichos y empezará a dominar el mundo en el próximo periodo y en la siguiente época, el Mioceno. La característica más llamativa del Oligoceno es que no tiene un fin demarcante claro. Si ustedes recuerdan, por supuesto, del KPG es el golpeo del asteroide. En el Paleoceno, bueno, por supuesto, pero eso es fin de cambio de periodos. Pero las tres épocas, bueno, dos de las tres épocas del Paleógeno tienen ese fin demarcante, ¿cierto? El máximo térmico del Paleoceno-Eoceno y la gran ruptura, o la gran ruptura del Eoceno al Oligoceno, pero es el Oligoceno aquel que no tiene ese fin demarcante. Entonces, pues bueno, con esto podemos aseverar con bastante certeza que es un límite algo borroso y no se puede subrayar con facilidad. Algunos apuntan a la desaparición de los titanotéridos como esa ola final, pero también es justo dejar en claro que los mencionados anteriormente ya estaban en decadencia constante desde el Eoceno. Este cambio de guardia, como se menciona, es opaco. Fijándonos en las certezas, el enfriamiento siguió con sus altibajos representativos, pero allí iba también la nueva realidad del bosque caducifolio como principal bioma, algo que seguiría acabando con los inadaptados. De esta forma inicia el periodo neógeno y abandonamos el periodo paleógeno. Hola amigos, quiero darles las gracias a todos aquellos que hayan visto el video completo. Si has llegado hasta aquí, para mí eres una leyenda, así que muchas gracias por todo y bueno, a seguir avanzando, más videos en camino y bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga a todos y que pasen una buena tarde, noche, día, donde sea que lo veas, que la paz de Cristo esté contigo. Adiós.